El proyecto consiste en entender cómo una vez que las especies se originan a través de procesos evolutivos, estas son capaces de mantenerse en nuestros ecosistemas y no excluirse unas a otras. Todas ellas establecen una red de interacciones que a su vez hacen una propiedad emergente que es la estabilización de las comunidades ecológicas, que hace que las especies no se extingan porque una obtiene recursos de otra y al mismo tiempo los perjuicios que tienen de esta interacción no son lo suficientemente grandes como para limitar los beneficios. En la finca Caracoles hay bastante diversidad biológica, hay mucha cantidad de individuos por especie y lo que hago es identificarlas después de un proceso que es un poco largo y que a lo mejor un poco largo de contar. Preparo las muestras pinchándolas con alfileres, colocándole pues, las partes que yo uso para identificarlas, coloco de manera que me sirvan después para identificarlas y luego procesar las muestras de plantas, de raíces, de hojas que cogemos de caracoles para poder luego comparar polinizadores con plantas. Para nosotros es muy importante contar con financiación del Fondo Europeo porque no solo nos permite mantener nuestras líneas de investigación, sino pone de relevancia la importancia que tiene este conocimiento básico para afrontar el futuro de Europa. Gracias a la financiación europea me han podido ofrecer un contrato predoctoral que me ayuda en la formación para ser científica y gracias a él he entrado en el mercado laboral que de otra manera no habría sido posible. Los proyectos europeos te permiten poder comparar nuestros datos con cualquier tipo de humedal de toda Europa y ese tipo de proyectos más a gran escala solo se pueden conseguir con fondos internacionales, en este caso como fondos europeos.